hablando entonces del coronavirus humano que provoca la enfermedad COVID-19, el virus SARS-CoV-2. Las imágenes entonces son muy representativas de esta calamidad que nos está azotando ya y que tiene una duración de 1 año. Vamos a definir entonces, jóvenes, qué es la COVID-19. Naturalmente, jóvenes, esta es una nueva enfermedad, la COVID-19, así se llama, no van a decir el COVID, sino la COVID-19. Es una enfermedad de etiología viral. El virus causante se llama SARS-CoV-2. Como bien saben también ustedes, distinguidos alumnos, ha aparecido en diciembre del 2019. En China, ¿no es cierto?, en la ciudad de Wuhan. Y la característica de esta enfermedad, distinguidos jóvenes, es que ha sido de rápida propagación mediante las partículas de saliva que se llaman las gotitas de fluge o de fluge. Entonces, a través de esas micropartículas de saliva, de persona a persona, de forma directa, al estornudar, al toser, al hablar, se ha transmitido esta enfermedad y ha ingresado a través de la conjuntiva, de la mucosa conjuntival y del tracto respiratorio superior. Ya les he dicho, al toser, etcétera. Es, jóvenes, que no avanza, no se dispersa o no se proyecta bastante distancia, sino únicamente 2 metros. Ya vamos a ver el motivo por qué solo se proyecta 2 metros, pero les diré ya de antemano que es un virus muy pesado, su núcleo es muy pesado. Es aproximadamente 27.000 a 32.000 bases que tiene, o 27 o 30 kilobases. Y en forma indirecta, a través de las superficies contaminadas. Por ejemplo, los alumnos, si algún alumno estuviera positivo o infectado con el virus de la COVID-19, al hablar o al toser, contaminaría su pupitre, el pupitre. Y alguien, o él mismo, si toca con la mano, entonces pudiera, ¿no es verdad?, al dar la mano, u otra persona al posar la mano en esa superficie contaminada y luego al llevar a la nariz o al restregarse los ojos, jóvenes, pudiera también introducir el virus. Entonces, a través de la mucosa bucal, nasal y conjuntiva ocular particularmente. Y otro peligro inminente que se negó al principio, pero hoy se reconoce como un peligro inminente, es la aerosolización. Si hay muchas personas, como puede suceder en los lugares donde se aglomeran varias personas enfermas, o en los consultorios, o en los gabinetes, por ejemplo, una sala de imagenología, o en terapia intensiva, por ejemplo, donde hay muchos pacientes, ¿verdad?, o en las salas de medicina interna donde están, o en las salas de la COVID-19, donde hay varios pacientes, entonces hay una gran carga viral, y esta carga viral puede aerosolizarse. ¿Y cuánto dura esta aerosolización? O sea, la suspensión en las micropartículas de saliva del virus, 3 horas. Entonces, este hecho ha tornado peligroso la estancia, la permanencia de los cirujanos jóvenes, por ejemplo, en los quirófanos, cuando han tenido que operar a personas que estaban enfermas de COVID-19 con o sin diagnóstico, pero ese es el peligro que se ha advertido. O sencillamente cuando, por ejemplo, un parto a una mujer embarazada, positiva o enferma de COVID-19, podría, jóvenes, configurar esta situación peligrosa, inminente, el hecho de que estén en suspensión en aerosoles el virus en las micropartículas de saliva. Ya les he dicho que esto dura más o menos 3 horas. Esta enfermedad, jóvenes, es de mayor transmisibilidad porque comparamos con el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Entonces aquí está el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que el año 2012 se presentó, y el SARS, que el año 2002 también se presentó una entidad clínica bastante grave, un síndrome respiratorio agudo severo. Y nosotros tuvimos temor de que esta enfermedad se volviera o se tornara una epidemia o una pandemia. Felizmente no sucedió. Entonces, distinguidos jóvenes, comparando con estas enfermedades, esta enfermedad COVID-19 es de menor letalidad, sin embargo, es de mayor transmisibilidad. Dicho eso, jóvenes, entonces seguimos con nuestra definición. Y aquí están los síntomas presentes. Pero ¿cuáles son los síntomas descritos precisamente por los chinos? La fiebre, aquí está, ¿no es cierto? La cefalea, la angina y odinofagia, la tos, aquí está la dolor de garganta, aquí está la tos, la dificultad de la respiración. Otros han sopesado dolores musculares o mialgias, artralgias también algunos, vómitos y diarrea en algunas personas. En los casos severos, este cuadro clínico, jóvenes, empeora a partir del día 10-12
y el 15 fundamentalmente. Entre el 12 y el 15, entonces aparece el síndrome, o sea, se va complicando, aparece el síndrome de distrés respiratorio o la sintomatología pulmonar. Otra característica importante, jóvenes, y anoten desde ahora, es el edema precoz de tráquea, y que hace ya imposible, jóvenes, ¿no? Introducir un laringoscopio y un ventilador ya es difícil, entonces hay que tener mucho cuidado. El edema es precoz, dificulta, y puede ser esta una de las razones para un fallecimiento, una letalidad también precoz. El día 18, distinguidos jóvenes, en la cepa original del 2019 que emergió en China, se ha constituido el día 18 el día catastrófico. La mayoría de los pacientes han concluido con su vida el día 18 de haber comenzado. Pero hoy día esto está cambiando. Por ejemplo, ¿qué dicen los colegas que informan desde el Brasil? Que ahora desde el momento en que ha ingresado son 48 horas, y no solo que comienza la clínica, sino que a las 48 horas podemos perder a los pacientes. Entonces hay que tomar en cuenta esto. No se saben muchas cosas, pero de la cepa amazónica se dice eso, que es muy veloz en su transmisión, de mayor virulencia, de mayor patogenicidad y de mayor tasa de letalidad, y la letalidad es precoz. Y no solo ello, también que se dice de esta cepa amazónica, que no solo afecta a las personas mayores con gravedad, sino que la letalidad ha alcanzado a personas menores de 40 años en un 40%, también a niños, inclusive a lactantes. Entonces hay que tener mucho cuidado, y ojalá, si continúan las medidas de bioseguridad y si nos cuidamos, es probable que no seamos víctimas de esta variante que se dice la P1, precisamente la cepa mutante, la amazónica, que es mucho más agresivo este virus, con tasas de letalidad en 48 horas. Esta enfermedad juvenil no tiene tratamiento específico. ¿Qué significa el tratamiento específico? Es contar con un antiviral. Los que se mencionan son únicamente experimentales, desde el Caletra, la Truvada, o sea, los medicamentos antirretrovirales son únicamente experimentales. Se ha hablado del dióxido de cloro, se ha hablado de la ivermectina, se ha hablado de la nitazoxanida, antiparasitarios, etcétera, pero no hay una evidencia contundente de que efectivamente pueden tener un efecto antiviral y terapéutico. Solo son experimentales que estamos utilizando. El tratamiento, entonces, ¿en qué consiste? En utilizar tratamiento sintomático y fundamentalmente tratamiento antiinflamatorio. Y también actualmente existen vacunas, porque el año pasado, cuando iniciaba la clase con este tema, precisamente decían no existe vacuna, pero hoy ya existen vacunas, muchas vacunas. De las mismas, 4 están en actual aplicación en el mundo. Está la Sinopharm, está la Sputnik, está la AstraZeneca y están las vacunas ARN mensajeros, como la Moderna, ¿no es verdad?, y de la de Pfizer. Entonces, sintetizando, diremos, vea, entonces, de reciente aplicación, las vacunas inactivadas. Estas vacunas inactivadas, distinguidos jóvenes, como la Sinopharm, que actualmente se está aplicando, estas vacunas utilizan el virus completo. Ya cuando lleguemos a vacuna hemos de hablar, pero rápidamente les diré eso. Por eso son inactivadas. Ingresan en la vacuna el virus completo, pero sin capacidad de causar enfermedad, únicamente estimular la formación de anticuerpos. Luego vienen las vacunas ya modernas, muy adelantadas, muy desarrolladas, son las llamadas vectoriales. Utilizan un virus de vector, un adenovirus, y cargan, como por ejemplo, una proteína, la proteína antigénica de gran capacidad antigénica, como es la proteína espiga. A estos virus, a estos adenovirus, ingresa únicamente la proteína espiga. A esta categoría de vacunas pertenece la Sputnik 5 y la AstraZeneca, ¿sí? ¿Qué significa? Que solamente introducen la proteína espiga, que no puede causar enfermedad. Únicamente ingresa una capacidad antigénica. ¿Eso qué significa? Es una proteína con capacidad antigénica, quiere decir que induce con bastante potencia la formación de anticuerpos. Y el RNA mensajero o ARN mensajero es mucho más eficaz. Esta vacuna introduce al ARN mensajero, que tiene el rol de sintetizar precisamente la proteína espiga. Entonces cargan en una partícula lipídica en la vacuna este ARN mensajero,
la 1273 de la Moderna y de la Pfizer, este ARN mensajero, cuando ingresa a nuestro organismo se ocupa únicamente de sintetizar la proteína espiga en gran cantidad. Y la proteína espiga sintetizada en gran cantidad tiene el rol de estimular la formación de anticuerpos específicos contra el virus SARS-CoV-2. Ese sería el fundamento, rápidamente explicándoles. Voy a explicarles con mayor detenimiento cuando lleguemos ya a profilaxis y a las vacunas. Entonces, concluyendo, el tratamiento es sintomático. ¿En qué consiste? Con aislamiento estricto en el caso de los enfermos y cuarentena a los susceptibles por 14 días o 28 días, según se trate de una persona únicamente infectada, asintomática, o si se trata de un enfermo que ha desarrollado enfermedad. Las personas susceptibles, actualmente, y ustedes lo saben, entonces se están protegiendo mediante actividades preventivas, en este caso la vacuna masiva. La vacuna masiva es la única estrategia que puede aplanar la curva de una pandemia. El autocuidado, que significa en el lavado frecuente de las manos, la distancia social que están ejercitando ustedes jóvenes, evitar aglomeraciones humanas, el uso de barbijo adecuado y los pediluvios desinfectantes, que sí tienen bastante utilidad, y no así las cámaras que han instalado utilizando diferentes antisépticos. Entonces acá está precisamente la agitación o la dificultad respiratoria que complementa en la sintomatología. Aquí representamos las mialgias que se presentan, y aquí el estado nauseoso y los vómitos, y finalmente acá la diarrea que pueden sopesar algunas personas. Aquí está precisamente, estas son las famosas gotitas de Fluge, no Pluja, como dicen, ¿no? Se dice las gotitas de Fluge. Entonces, estas gotitas de Fluge, jóvenes, expulsamos, ven esta fotografía tan contundente, tan representativa, ¿no es cierto? Entonces, vean, al hablar, al toser, al estornudar, proyectamos estas micropartículas de saliva, y estas micropartículas de saliva, dependiendo del peso del virus que está en cada micropartícula de saliva, pueden proyectarse 6 metros o 4 metros, pero en este caso solamente se proyecta 2 metros y cae al suelo para contaminar la superficie. Superficies distinguidos jóvenes se llama fomites. Por ejemplo, si esta laboratorista estuviese enferma, entonces al toser contaminaría esta superficie. O alguien que ha contaminado esta superficie y viene esta doctora bioquímica o laboratorista, ¿no es verdad? Vea, con la mano puede tocar, y si no tiene el cuidado puede llevarse a la mucosa bucal, nasal u ocular, y de ese modo podría también introducir de manera indirecta el virus de la COVID-19. Y naturalmente la tos es una expulsión brusca de aire. Bueno, aquí esta señorita está tosiendo en el codo, con la flexura del codo. Es así como debe uno toser para evitar el contagio masivo a las personas. Hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces rápidamente pasamos, es a través de las micropartículas de saliva o las gotitas de Fluge. Vean algunas características, ¿sí? El virus puede detectarse 1 a 2 días antes del inicio de los síntomas en las muestras del tracto respiratorio superior. O sea, no comienza la transmisión con la enfermedad, inclusive antes que se presenten, 1 día o 2 días antes de que comience la sintomatología, ya estamos contagiando a las personas jóvenes. ¿Cuánto persiste? De 7 a 12 días en los casos moderados. Por eso es que se aísla por 14 días cuando son moderados o no tienen síntomas. Y hasta 2 semanas en los graves, y hasta 24 días, según reporte de enfermos en Singapur, por ejemplo, ¿sí? Y de ahí se ha dicho que a las personas que enferman, ¿sí?, al comienzo hemos aislado por 28 días, jóvenes, a los que han enfermado. Y a los que permanecían asintomáticos, a los 14 días les otorgábamos el alta epidemiológica. La transmisión rápidamente, jóvenes, vea, 4 horas en el cobre persiste este virus, 24 horas en el cartón, vean, 2 a 3 días en plásticos y el acero inoxidable. Entonces, por eso es que, los plásticos tenemos que desinfectar, ¿verdad? El acero inoxidable hasta el calor, ¿no es verdad? Y sustancias poderosas podríamos utilizar. 3 horas en partículas en suspensión en aerosol. Ahora bien, hay que aclarar también, jóvenes, que en este tiempo, si han encontrado virus, o sea, PCR-TR positivo, no significa siempre que estos fueran causantes de enfermedad. Parece que son únicamente restos de ARN que el aparato, el termociclador, está detectando y da como positivo, porque el termociclador identifica al ARN del virus, no dice que pueda ser infeccioso. Entonces, eso naturalmente con el devenir del tiempo veremos, pero es mejor pensar que el ARN positivo tardíamente es peligroso, así nos cuidaremos mejor. En el hogar, vea, el potencial de transmisión a partir del nieto, del hijo, de los superdiseminadores, como son los jóvenes, este es el potencial del 3 al 10% de ataque secundario hacia la familia. Han enfermado familias íntegras por un solo vector, por alguien que ha salido al encuentro del virus.
Muy bien, jóvenes, quedaremos acá. Ya es hora, ¿no? ¿O tenemos algunos? Creo que